Saludan. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por llamar. Bien, Omar, a ver, obviamente escuchaste no solamente la conferencia de prensa de anoche del presidente, sino recién las palabras del jefe de gobierno. Bueno, un poco tus consideraciones sobre lo que se ha decidido, cómo viene pasando también esto que van creciendo los casos, a ver si también puedes explicar más precisamente por qué viene ocurriendo esto. Bueno, es parte de la epidemia, del comportamiento normal de una epidemia como este tipo, ¿no? Una epidemia con gran transmisibilidad, con gran capacidad de transmisión entre personas que se acercan mucho, que no pueden mantener un aislamiento, un distanciamiento físico, y sabemos que eso ocurre particularmente en 4 o 5 lugares específicos, como pueden ser los geriátricos, los centros de salud, las prisiones y también los barrios vulnerables, porque tienen una construcción demasiado densa, Sí. en donde hay un aglomeramiento de gente en muy poco espacio. Entonces, hace un mes tuvimos los primeros casos en estos barrios y la transmisión, digamos, los esfuerzos y los controles han sido insuficientes para impedir una transmisión tan importante y eso es normal y eso ha pasado en todos los barrios de este tipo en todo el mundo. Sí. Y por eso es que se venían haciendo controles específicos para detectarlo. Acá el problema que tenemos es que uno detecta la situación cuando ya pasó el periodo de incubación. O sea que este virus está 5 días, por ejemplo, vos te infectás hoy y recién te vas a dar cuenta en 5, 6, 7 días cuando empieces con fiebre. Y los 2 días anteriores de la fiebre posiblemente ya has estado transmitiendo a otras personas, ¿no? Sí. Entonces el esfuerzo de contener esto requiere medidas muy importantes que son las que se están haciendo, pero que claro, hay que ver si podemos llegar a controlarlo. No, y además lo interesante, Omar, es lo que decía el presidente, ¿no? Y que se viene diciendo, y ustedes también los infectólogos, que es un virus que no es que vos abrís la ventana y te entra, ¿no? Como puede ser, o cualquier enfermedad como el dengue, por ejemplo, que abrís la ventana, entra el mosquito y te contagia. Aquí vos vas como a buscarlo, ¿no? Si salís a la calle podés contagiarte y no así si te quedas en tu casa, ¿no? Esa es la importancia de entender por qué el confinamiento y todas estas medidas para que la gente no esté circulando. Exactamente, y entender que entramos en una situación de aceleramiento en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si bien hay actividades que están permitidas en la ciudad de Buenos Aires, en la medida que respetemos las indicaciones que se están dando, el riesgo va a ser más bajo. Muchos de los brotes que vemos en los geriátricos y en los hospitales y en las clínicas hoy no son por mal funcionamiento de estos lugares, son sobre todo porque la gente, la que trabaja, somos humanos y comete errores y no los respeta. Por ejemplo, personal de limpieza de algunos centros sanitarios que organizan reuniones por fuera de su trabajo para festejar algún cumpleaños, o enfermeras que van a trabajar cuando están enfermas, aun cuando la indicación es si uno tiene fiebre, no vaya a trabajar. Claro. Entonces, todas estas cosas hay que evitarlas y la gente que no es personal esencial tiene que evitar salir de casa, particularmente las personas mayores. Claro, doctor, muy buenos días. Amira Hidalgo lo saluda. Con respecto a los datos que acabamos de leer nosotros de la consultora LIF Statistics, donde decía que los contagios se dan realmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? 179 contagios en la ciudad de Buenos Aires se dan más y en la provincia de Buenos Aires muere directamente la gente, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que viene a la capital federal, se contagia y posteriormente en provincia finalmente termina muriendo. Sí, hay que tener mucho cuidado con estos análisis porque tienen muchos sesgos. Es normal que cuando vos haces un diagnóstico muy rápido como el que está haciendo la ciudad, donde vos tenés una epidemia que está creciendo mucho y la gente va casa por casa a tocar la puerta, estas personas se están identificando muy poquito tiempo después de que empiezan a tener fiebre. Cuando vos mirás la curva de casos por fecha de diagnóstico o por fecha de inicio de los síntomas, vas a ver que si lo mirás por fecha de inicio de los síntomas, la curva se te corre un poco para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la ciudad, por este brote que hay en la Villa 31, se están diagnosticando a las personas mucho más temprano, con lo cual la
estas personas están todavía en las fases iniciales de la enfermedad. En 2 semanas vamos a empezar a tener un aumento en el número de muertos. Ojalá que no, pero es probable que aumente el número de muertos en la ciudad de Buenos Aires a la medida que esta infección empiece a madurar. Y por otro lado, la demografía de las villas es muy diferente. Cuando vos tenés, digamos, si te concentras en un barrio de Palermo, por ejemplo, sí, la cantidad de personas mayores ahí es mucho más, sí, más grande que en los barrios populares, donde la mayor parte de la gente es gente muy joven, niños, y entonces este grupo etario tiene baja mortalidad. En cambio, si te vas a Barrio Norte, o en Zona Norte, perdón, en la provincia de Buenos Aires, lo más probable es que la mediana de edad de los infectados ahí sea mucho más alta, con lo cual la mortalidad también es mucho más alta. Por eso esos sesgos hay que controlarlos a la hora de hacer estos análisis. Ahora, ayer el presidente marcaba la diferencia de Europa con Argentina, por ejemplo, porque dice que allá no hay barrios de emergencia con las características con las que están acá. ¿Cómo ves que se va a desarrollar la pandemia en estos barrios? ¿Se va a poder controlar cuando llegue el pico? Estamos seguramente, o no sabemos en qué punto del pico estamos. Claramente estamos en una situación mucho peor que hace 2 semanas. Estamos viendo cómo aumentan los casos, pero no sabemos si estamos en la falda de la montaña, en la mitad del camino o en el pico. Eso va a depender de cómo evolucione hacia adelante, porque tenemos una ciudad de 3 millones de personas y claro, estamos hablando de 3.000 o 4.000 infectados en la ciudad, ¿no? Entonces tenemos que saber si esto se va a parar acá, con todas estas acciones que se están haciendo, o si el resto de la ciudad se va a exponer mucho y esto puede seguir aumentando. Entonces, crítico, por eso decíamos que es crítico que respetemos las indicaciones de menos movilización, de diagnóstico. Cualquier persona de la ciudad de Buenos Aires que tenga 37,6, 37,5 y cualquier síntoma, al mínimo que sea respiratorio, tiene que ir a las unidades febriles de urgencia a hacerse la prueba y tiene, digamos, para acelerar ese diagnóstico. Y cualquier persona que haya estado en contacto con algún caso positivo no necesita los 2 síntomas. Solamente con tener dolor de garganta o solamente con tener fiebre tiene que ir a hacerse los controles, porque claramente tenemos que intentar hacer el diagnóstico lo más rápido posible de todas las personas en la ciudad. Hola Omar, quería saber si es posible que idealmente sea necesario que la cuarentena pueda durar mucho tiempo, o sea, podría ser hasta 1 año o muchísimos meses. Y si esto es así, si idealmente es necesario que dure mucho tiempo, pero nosotros no la mantenemos tanto tiempo, entonces, ¿por qué sería? Porque decimos, bueno, llega un punto en que necesitaríamos reactivar o, bueno, no podemos quedarnos eternamente en cuarentena. Bueno, la cuarentena de ahora no es la misma cuarentena de hace 1 mes y medio o de 2 meses. En esos momentos la cuarentena era muy estricta y últimamente hemos ido poniendo muchas excepciones que ha ido relajando de alguna manera, y mucha gente está haciendo vida, no te digo que una vida normal, pero muy diferente a la que teníamos hace 1 mes. Y las otras provincias, por ejemplo, las provincias que han controlado muy bien la infección, han podido todavía flexibilizar mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cuarentena va a depender de la cantidad de casos que haya en el lugar. Si no hay casos, y si la ciudad de Buenos Aires pasa 2 semanas sin casos positivos, lo más probable es que se flexibilice mucho. Ahora, en esta situación tenemos que ser conscientes que la situación ha empeorado, y ha empeorado mucho, se han cuadriplicado el número de casos, con lo cual hay que aumentar las medidas de protección. Omar, buen día. Hace un ratito, sobre algunos tipos de análisis, utilizabas la palabra sesgo, y hay también un sesgo en algunos discursos anti-cuarentena, por marcarlo de algún modo. ¿Cómo se le responde a aquel que tal vez está bajando la línea permanentemente de ¿es economía o salud?, cuando hay casos elocuentes de haber optado por la supuesta opción de la economía y hoy encontrarse con la economía rota, pero con miles de vidas perdidas? Es que no hay alternativa. O sea, el debate de si economía o salud, o me muero de hambre o me muero de coronavirus, es un debate falso. Hay un montón de mecanismos de asistencia y lo ideal es que nadie se muera de hambre, obviamente. Nadie se quiere morir de hambre, pero el riesgo de morir de coronavirus existe y está aumentando. Sí. Entonces,
realmente si nos ponemos en comparación con países como Inglaterra, si queremos compararnos con países ricos, o con Brasil, si queremos compararnos con países pobres, no hay modelos alternativos que sean mejor que este modelo, o al menos no que hubiéramos podido conocer. Los dos únicos países que han podido controlar hasta el momento, esta epidemia, han sido países muy pequeñitos, con muy poca gente, como Eslovenia, Nueva Zelanda, países bloqueados, digamos, con poco acceso, pero países que tengan la situación que tenemos nosotros, en la cual tenemos tan pocos casos, es claramente por el efecto de la cuarentena inicial que hemos mantenido, y entonces hipotecar todo ese esfuerzo, tirar por la ventana todo ese esfuerzo es un poco temerario, sobre todo ahora que tenemos digamos que estamos empezando con los casos, ¿no? Omar, mucho se habla sobre la vacuna, la espera a nivel mundial en este sentido. ¿Qué información tienen ustedes? No sé si van hablando con colegas suyos que estén en otros lugares del mundo respecto a distintas investigaciones que se hacen y si hay avances o no sobre el descubrimiento de la vacuna tan esperada. Sí, hay 9 vacunas que ya están en fase de estudio, en fase de investigación, y de estas 9 vacunas hay una que ya ha presentado algunos resultados iniciales, que produce anticuerpos neutralizantes, pero todavía no está claro si esto está protegiendo. Todavía falta demostrar que estas vacunas protejan contra una infección espontáneamente. No está muy claro tampoco el tipo de defensa que necesitamos crear, si son defensas de anticuerpos o si son células específicas de la sangre que deberían responder contra el virus. Así que estos estudios van a llevar mucho tiempo, vamos a necesitar varios meses para hacerlo, y varios meses más para saber que son seguras, que no producen daño. Hay varias vacunas que se han suspendido, digamos, para otras enfermedades por daño una vez que ya estaban listas. Entonces esto hasta fin de año o un poquito más seguramente va a ser difícil tenerlo. ¿Y hay algún estudio sobre los recuperados, a ver si generaron anticuerpos, si van a ser inmunes con respecto al virus? Sí, y por eso estamos utilizando el plasma de las personas recuperadas que tienen anticuerpos, digamos, medir en ellos los que tienen anticuerpos. Hay un 30-40% que tienen títulos altos de anticuerpos neutralizantes, y esas personas pueden donar plasma para infundirlo a pacientes que estén graves. Y eso se está haciendo en varios hospitales del país, en el Hospital Posadas, en el Hospital Kirchner de Varela, y la gente del Instituto de Investigaciones de Retrovirus Humanos en la Facultad de Medicina en Buenos Aires está haciendo estos estudios para las personas que hayan tenido coronavirus y quieran donar. Sí, Bien, sí. Omar Sued, estamos también en comunicación vía Skype con nuestro compañero Gustavo Chapur, que le quiere preguntar algo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. A ver, consulta concreta y breve. Pero más allá de la militancia anticuarentena que tiene una minoría, digamos, de la sociedad, ¿hay otro modelo posible que no sea, digamos, una restricción tan importante al sector productivo y económico? No que yo tenga conocimiento. Si hablamos de los países que teóricamente no han hecho cuarentena, igualmente han tenido restricciones de juntar personas, restricciones comerciales para abrir grandes superficies, restricciones en las escuelas, digamos las escuelas cerradas. Entonces, incluso los modelos más liberales, como Estados Unidos y Brasil, han tenido que, o Chile, mejor dicho, Brasil quizá todavía no, han tenido que imponer cuarentenas en algunas regiones. Chile ha puesto toque de queda la semana pasada. Entonces, la verdad que es muy difícil cuando vos tenés actividad viral intensa y mucha transmisión.